cuidado de los niños, en la administración de la palabra, con los hermanos de la escuela dominical. Cualquier trabajo que se hace aquí en la iglesia es en adoración al Señor. Y menciono esto porque precisamente el salmo del día de hoy va a tratar acerca de cómo nosotros debemos acercarnos, cómo nosotros debemos presentarnos para adorar a nuestro Dios. Y para comenzar quiero decir una pequeña historia, es de una película que vi, pero encaja muy bien con el tema de nuestra predicación. Y esta historia trata acerca de un hombre creyente que estaba atravesando una situación muy fuerte económicamente junto con su familia. Tenía 2 hijos, su esposa. Él miraba que no encontraba un empleo, pero miraba la gracia de Dios al suplir sus necesidades. Miraba que la alacena empezaba a escasear, pero ellos no perdían su fe y sabían que Dios proveería de una u otra manera. Pasaron un buen tiempo sin ningún tipo de trabajo, pero este hombre de Dios oraba constantemente, fervientemente con su familia, pidiéndole a Dios un empleo. Por fin pudo encontrarlo y tras un mes de estar trabajando en esa empresa, le mandaron llamar a la oficina principal. Estaban 2 jefes ahí y el hombre sentado y le dijeron que tenía una propuesta que hacerle. Le ofrecían la gerencia de la empresa, pero había una condición. Y la condición era que él diariamente en su informe diario tenía que mentir y falsificar datos. Imagínense la presión que tenía este hombre, con deudas, con alacenas vacías, pero con una gran oportunidad enfrente de él. Le dieron todo un día para pensarlo y a la mañana siguiente se presentó con los jefes en la oficina principal. Él, con la convicción en su corazón y firmemente, dijo que no aceptaba el trabajo. Mencionó que aceptarlo sería deshonrar a Dios y deshonrar a su familia. Él se mantuvo firme en sus principios. Los jefes insistieron en que era una buena oportunidad, pero no flaqueó en su fe. Él se mantuvo firme. Se hizo un gran silencio en la oficina y al cabo de un rato el jefe principal se levantó y extendió la mano hacia el hombre y le dijo: el puesto es tuyo. Tu integridad es lo que estamos buscando. Lo felicitaron y fue cuando el hombre comprendió que cuando se honra a Dios con rectitud y con integridad, Dios abre puertas que nadie va a poder cerrar y va a recompensar lo que se hace por amor a Dios. Esta historia, hermanos, refleja la integridad, la rectitud con la que cada uno de nosotros nos debemos conducir en nuestra vida diaria, que es lo que va a tratar el salmo del día de hoy. Y con esto, hermanos, vamos a nuestro salmo. Ahí en la palabra de Dios, el Salmo 15, si lo pueden buscar en su Biblia, por favor, y una vez lo tengan, si se pueden poner de pie para dar lectura. Salmo 15, dice así la palabra de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, bendito Padre, cuán bueno, Señor, es venir delante de usted, delante de su presencia.
Le rogamos, Señor, para que sea usted guiando este tiempo, que sea su palabra fielmente expuesta, Señor, y que estemos con oídos y corazones atentos a la voz de su palabra, y que nos permita, Señor, atender esta palabra con prontitud, Señor, para poder, Señor, conducirnos en nuestra vida diaria de la manera en que usted es digno, Señor, de recibir cada parte de nuestra adoración. Le pedimos, Señor, que usted nos dirija y que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Ministre en este tiempo, Señor. Sea usted con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los salmos se clasifican de distintas maneras. Y la clasificación del salmo del día de hoy, el Salmo 15, surge a partir de la liturgia. La liturgia se refiere al orden y la forma en que se llevan a cabo los rituales o las ceremonias, y en este caso dentro del templo, con el propósito de acercarse a la comunión con Dios. Entonces, este salmo, el Salmo 15, es considerado como un salmo litúrgico, debido a la serie de requerimientos que se describen en él para las personas que se van a acercar a Dios para ministrar, para adorar, mediante algún tipo de ceremonia o ritual. Este salmo fue escrito por el rey David para recordar a las personas el estándar de santidad y de justicia que Dios requiere para estar en su presencia. Y muy probablemente este salmo se recitara en la entrada del tabernáculo por un portero levita. ¿Para qué? Para recordar a las personas que se acercaban a adorar las normas de santidad y de rectitud con la cual debían acercarse a Dios. Y esto servía como guía para esas personas que se acercaban a adorar. Este salmo también servía por si la gente quería entrar al tabernáculo, fuera consciente de lo que Dios pedía. Si se presentaban pensando en que no había nada que confesar, o si se presentaban pensando en que su vida era santa y que no había ninguna tacha en él, este salmo iba a revelar la verdad, iba a decir cómo estaba la condición de aquel hombre. Por esto, vamos a abordar el salmo en 3 puntos. El primero de ellos es delante de Dios. ¿Cómo debemos estar nosotros frente a Dios? Los requerimientos para adorar y, por último, adoradores inconmovibles. Vamos a nuestro primer punto, hermanos, delante de Dios, ahí en el versículo 1, que nos dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y si notamos, nuestro salmo inicia directamente con el nombre personal de Dios. Y esto se debe a la reverencia que David tenía. Y esto es algo que vemos en muchos de los salmos. David estaba buscando la guía divina, la guía para poder saber quiénes eran aquellos que iban a entrar a la presencia de Dios. David no estaba preguntando a algún hombre, algún levita, algún sacerdote, y tampoco se estaba basando en su conocimiento. David estaba pidiéndole a Dios que le hablara y que le dijera quiénes son aquellos que van a ministrar delante de él. Pues es Dios quien determina tanto la manera como quiénes son los que pueden entrar a adorar y habitar con Dios. Después del nombre que se menciona de Dios, también se presentan 2 preguntas, y dichas preguntas utilizan 2 verbos paralelos. El primero es habitar y el segundo morar, de acuerdo a la traducción. Tengo la Biblia de las Américas. Y estos verbos están en tiempo imperfecto. Este tiempo que utiliza el rey David para expresarlo denota como pidiendo permiso para decir: Señor, ¿quién puede entrar a tu presencia? Tiene el matiz de permiso. Por otra parte,
cuando el salmista utiliza las palabras santuario o tabernáculo y santo monte, se está refiriendo a la presencia de Dios, está aludiendo a la presencia de Dios, puesto que el tabernáculo era donde la presencia de Dios estaba en el lugar sagrado, y el monte, que se refería al monte de Sión, era donde el arca había descansado una vez que David la llevó a Jerusalén, y que en este caso había preparado una tienda especial para el arca. De esta manera podemos entender que estos dos conceptos se refieren a la presencia de Dios y no está refiriéndose a los lugares físicos como tal, al tabernáculo o al monte, sino a la presencia de Dios. Entonces, si queremos resumir de manera muy esencial este versículo, podríamos hacerlo con una sola pregunta. Y esta pregunta aparecerá ahí en pantalla y dice: ¿quién puede tener la autorización de entrar a la presencia de Dios? Esta pregunta se responderá con el segundo punto, que abarca desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y vamos ahí a nuestro segundo punto, los requerimientos para adorar, donde vamos a dar respuesta a esta pregunta. Este segundo punto es como una referencia a Mateo 5:8. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo dice que los de limpio corazón serán bienaventurados porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellas personas que van a poder presentarse delante de Dios, a ministrar, a servir, pero también cuando estemos en su presencia, en su reino futuro. Esto es lo que está transmitiendo el salmista, y en los siguientes 4 versículos lo veremos. Vayamos ahí al versículo 2 hasta el 5. Nos dice: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. Estos 4 versículos nos mencionan 10 requisitos que deben o debemos de cumplir todos los que queremos entrar a la presencia de Dios. Si nos damos cuenta, el Señor busca la santidad y no la buscaba solamente en aquel tiempo, lo sigue haciendo. En nuestro servicio, en nuestra adoración y en cualquier ministración que nosotros hagamos, para Dios el ser es más importante que el hacer. Es decir, lo que nosotros hagamos no tiene valor para Dios si no lo hacemos con el carácter correcto, si lo hacemos tratando de ocultar cosas ante los hombres, pero para Dios no hay nada oculto, ante Dios todo está revelado. Entonces nuestro corazón, nuestro carácter es más importante para Dios que todas las acciones que podamos hacer. El autor Daniel Carro menciona lo siguiente respecto a esta idea y nos dice: la conducta del discípulo es más importante para Dios que cumplir con ciertas prácticas. Por lo tanto, Dios tiene como requerimiento llevar una vida sin tacha para poder adorarle de corazón, para poder servirle y para poder ministrar ante Él. Dios es digno de ser alabado por personas justas y piadosas que tengan solamente el requerimiento de ser agradables para Él. De aquí en adelante vamos a ver estos requisitos, hermanos. Ahí en el versículo 2 vamos a encontrar 3 principios éticos. Nos dicen: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El primero de estos 3 principios éticos es que el adorador anda en integridad. Y ese verbo andar hace referencia a vivir
o a seguir un curso de acciones, pero no es todo respecto a este verbo. La clave aquí es el adverbio que se utiliza, que es integridad, andar en integridad. En este caso nos va a definir la integridad, cómo debe de ser ese andar de cada creyente para estar delante de Dios. La palabra integridad significa perfecto, completo, impecable o sin defecto. Y como aquí estamos hablando de los requerimientos de Dios y para ministrar a Dios, el estándar es Dios mismo. Por lo tanto, este primer principio se refiere a vivir rindiendo cada parte de nuestra vida a Dios. Como decimos comúnmente, no estar con un pie aquí en la iglesia y otro en el mundo, ¿verdad? Tiene que ser nuestra vida completa para Dios. El segundo de estos principios, ahí en el versículo 2, es que el adorador obra justicia. Esta palabra justicia también puede traducirse como rectitud y hace referencia a no irse ni a derecha ni a izquierda. Tampoco debe torcerse ese adorador ni desviarse, sino ir alineado a la voluntad divina. Por esto, el adorador debe caracterizarse por las obras rectas, pero considerando no nuestra propia rectitud, sino la rectitud de Dios mismo. Este principio nos insta, hermanos, a prepararnos día tras día mediante nuestras acciones, esas acciones que Dios ya preparó de antemano y que son la vestidura del creyente. No tiene un significado de que las obras nos van a dar la salvación, pero sí son la evidencia de la salvación. Estas acciones deben ser el distintivo del adorador justo que quiere entrar a la presencia de Dios. En algo nos tenemos que distinguir al mundo, hermanos, y es por llevar una vida recta delante de Él. El tercer principio, de igual manera, y en el versículo 2, es que el adorador habla verdad en su corazón. Y esta palabra que se utiliza aquí como verdad hace referencia a aquello que es fiable, que es seguro y que no hay nada oculto en ello. Y esto me llevó a pensar al juramento que se hace en los tribunales, ¿no? En Estados Unidos y en algunos otros países. Y este juramento dice, prometes decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Esto tiene una exigencia de decir solamente hechos reales, no distorsionar la verdad y tampoco tampoco omitir información. Este juramento, si lo aplicamos ante un juez tribunal, un juez terrenal, ¿por qué no aplicarlo también ante el gran juez soberano de toda la tierra? ¿Por qué no hacerlo nuestro y aplicarlo para Dios? Hablar ante Dios verdad, solo verdad y nada más que la verdad. La verdad hablada debe ser sin encubrir nada, sin ningún tipo de engaño para el beneficio propio. El estándar de este principio de hablar verdad se eleva aún más cuando dice que debe ser hablada desde el corazón, pues el corazón es el centro de la voluntad del hombre y donde nacen todas las decisiones y todas las intenciones. Por lo tanto, la verdad, hermanos, debe ser la intención de un corazón puro que quiere agradar a Dios. Y hasta este punto hemos visto estos tres principios. Hemos rescatado que el adorador verdadero debe cumplir con estos tres principios éticos y estos tres principios van a desprender los demás requisitos. El adorador debe vivir rindiendo su vida completa a Dios en integridad. Debe obrar perfectamente, rectamente conforme a lo establecido por Dios, sin desviar su camino. Y asimismo debe hablar la verdad desde su corazón, pues eso es lo que debe nacer de un corazón que quiere agradar a Dios.
En el versículo 3 encontramos otros requisitos que Dios establece para el verdadero adorador. Nos dice ahí el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El cuarto requisito que debe cumplir el adorador lo encontramos en este versículo y es tocante a la calumnia. Nos dice ahí el versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Y la calumnia hace referencia a difundir chismes que por lo general son falsos o difundir información que no ha sido comprobada, que no ha sido corroborada. La calumnia, hermanos, trae mucho daño y puede incluso llegar a destruir a las personas, destruirlas emocional, moral, psicológica, pero también, y lo más importante, espiritualmente. Por eso debemos de tener cuidado con ello. Y Santiago 3, 5 y 6 nos advierte de este daño que podemos producir a las personas, que nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Aquí la lengua es comparada con un pequeño fuego, pero que puede incendiar un gran bosque, trayendo mucha destrucción, mucho daño y gran ruina. Así sucede cuando nosotros calumniamos o mentimos contra otra persona. Podemos llegar a causar mucha destrucción. Además, ese mismo miembro lo utilizamos para, en ocasiones, alabar, para adorar a Dios, pero también para hablar a las personas. Por eso Santiago también nos dice que debemos cuidar y que esto no debe ser así. Santiago 3, 9 y 10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, nos dice Santiago. Por eso, hermanos, debemos de ser cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos. El quinto requisito, ahí en el versículo 3, nos dice, no hace mal a su prójimo. Entonces, el adorador, como persona recta, no hará nada que cause dolor o que cause daño o miseria a su prójimo. El prójimo es cualquier persona que esté a nuestro lado, sea amigo, vecino, hermano en Cristo. Cualquier persona es nuestro prójimo. Y en un sentido positivo, este requisito lo tiene que cumplir el adorador en el sentido de buscar siempre el bien de los demás de manera desinteresada. No hacer el bien porque me interesa obtener esto o porque me puede beneficiar en esto. Hacerlo de corazón, de manera desinteresada. El sexto requisito es que el adorador no toma reproche contra su amigo, igualmente en el versículo 3. Y aquí un reproche es una burla hiriente, un desprecio, una crítica o incluso un ataque muy personal. La persona recta no debe de incitar a este tipo de ridículo ni debe complacerse en ellos. Aunque no lo practique, pero si otra persona lo hace, no debe complacerse en ese tipo de ridículo que puede hacer a otra persona. Es muy fácil despreciar a las personas cuando las cosas no les van bien, pero Dios prohíbe esto en su palabra. En un sentido positivo, este mandamiento se puede entender como que la persona recta debe respetar la integridad de todos los que están cercanos a él. Así, estos tres requisitos nos llevan a meditar sobre las relaciones que tenemos con las demás personas. No podemos, por un lado, decir que amamos a Dios, que le adoramos, que le servimos, y a la vez estar despreciando a las personas, estar calumniándolas y decir mentiras contra ellas. Debe haber congruencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos
como parte de esa fe. El versículo 4 nos arroja otra serie de requisitos. Veamos ahí en el versículo 4. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Este séptimo requisito nos dice que el adorador verdadero rechaza a la persona rechaza a la persona perversa, pero honra a los que tienen reverencia o respeto a Dios. Entonces, la persona recta tiene la capacidad dada por Dios de poder distinguir entre esas personas que son malvadas, que son perversas, y entre aquellos que tienen realmente un corazón puro y entregado a Dios. No debe aceptar que personas indignas e injustas entren a la presencia de Dios junto con Él. En la actualidad podemos ver que ocurre lo contrario. Muchos tienden a alabar a esas personas perversas, malvadas y todo el tipo de acciones u obras que cometen y que son irreverentes a Dios. Por otra parte, la persona creyente ha de reconocer y apreciar a los que viven de acuerdo a los principios morales de Dios. Y estos deben de ser bienvenidos para que sirvan, ministren y adoren ante Dios, que es santo. El adorador debe poseer un discernimiento espiritual para determinar quién realmente es digno de honor. Debe mirar más allá de la popularidad, más allá de las capacidades o el talento que pueda tener una persona y conocer realmente quiénes son fieles a Dios y a esos recibir. Aquí podemos extender una pregunta, hermanos, para meditar en nosotros mismos. ¿Estamos teniendo un compromiso fuerte de aborrecer o menospreciar el pecado? ¿O estamos siendo pasivos y permisivos al dejar que el pecado llegue a nuestras vidas y lo veamos como algo normal? Como hijos de Dios, debemos rechazar el pecado con firmeza, tal como es. El pastor nos mencionaba en la prédica pasada que debemos de ver al pecado con toda su fealdad, con todo lo destructivo que puede ser y cómo puede perjudicar no solamente a nosotros mismos, a la congregación, a nuestra iglesia, a las personas en la sociedad con el testimonio que estamos dando. Si no hacemos esto, hermanos, terminaremos atrapados y seremos llevados por la corriente del mundo y estaremos alejados de la presencia de Dios. Necesitamos formar una mente bíblica alineada únicamente con lo que Dios ha dejado en su palabra. Necesitamos descartar todo pensamiento o práctica que se oponga a ella. No debemos normalizar el pecado. Y me gustó esta frase que encontré y dice: la integridad no es opcional, debemos vivir completamente para Él. La integridad, hermanos, es referente a lo completo que nosotros podemos actuar delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. El octavo requisito, hermanos, igualmente ahí el versículo 4 dice: el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Esto debe ser, aunque para esa persona, si ya dio su palabra y resulte perjudicial para él, debe continuar con su palabra. Muchas veces queremos nosotros hacer modificaciones, cambiar algo. ¿Para qué? Para no salir perjudicados. En ninguna situación nosotros queremos salir dañados o que nuestra reputación se manche, pero la persona recta no cambia de opinión, aunque esto resulte doloroso y en ocasiones perjudicial. Miguel Núñez nos dice al respecto de la integridad: para la persona que camina en integridad, el solo hecho de haber dado su palabra es razón suficiente para cumplirla, pues eso es lo honorable.
Otra parte de la cita nos dice, la persona íntegra rehúsa aprovecharse de los demás o de las circunstancias. Fin de la cita. Entonces, hermanos, ya sea que hayamos hecho un juramento o que simplemente hayamos dado nuestra palabra sin que haya estado firmado por ahí, Dios, mediante su palabra, instruye a su pueblo a que debemos cumplir la palabra que hemos dado. Y nos dice Miguel Núñez, eso es lo honorable. El noveno requisito, hermanos, versículo 5. El que su dinero no da a interés. La primera parte del versículo. La Biblia Reina Valera lo traduce de la siguiente manera, ahí estará en pantalla. Dice, quien su dinero no dio a usura. Y esta palabra, usura, tiene el significado de tomar provecho, sacar ventaja o de obtener un beneficio. Por lo tanto, la persona íntegra no dará su dinero buscando una ventaja, buscar sacar algún provecho o un beneficio mediante su riqueza, mediante el dinero que pueda dar a las personas necesitadas. En un sentido positivo, la persona recta debe de ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio, sin esperar un crecimiento monetario de ese dinero que prestó o que dio, o incluso sin pensar en que le reembolsen dicho dinero. La persona recta debe ser generosa y brindar todo a las personas necesitadas sin esperar nada a cambio. Por último, el 10º requisito, versículo 5 nos dice, ni acepta soborno contra el inocente. Y es que el verdadero adorador no debe aceptar sobornos. Hacerlo sería pervertir la justicia en la tierra. Y nadie que haga esto podría esperar ser bienvenido en el templo de Dios, en su tabernáculo, para poder tener comunión con Él. La idea de aceptar soborno puede extenderse y no solamente aplica para recibir algo y que la otra persona salga beneficiada. También puede referirse a mostrar preferencia sobre ciertas personas y tratarlos de manera distinta. Este tipo de pecado descalifica a la persona para la adoración. Hasta aquí, hermanos, en cuanto a los requisitos, hemos visto 10 cualidades, las cuales son indispensables para considerarse una persona recta delante de Dios y así poder entrar en su presencia. Nuestro llamado es a distinguirnos de entre los demás por nuestra integridad, por nuestra rectitud y por nuestra pureza delante de Dios y también de los hombres. Dios exige de nosotros vidas santas, piadosas y centradas en hacer su voluntad. Con esto pasamos a nuestro tercer punto, acerca de los adoradores inconmovibles, los adoradores que estarán firmes, que estarán seguros con Dios. Y la culminación que presenta este salmo retrata que aquellos que viven de esta manera y aplican estos 10 requisitos permanecerán firmes en el Señor. Esta frase, permanecerán firmes, alude a la seguridad espiritual de los fieles y no a la estabilidad física. Es decir, Dios no va a permitir que en cuanto a lo espiritual caigamos, resbalemos o que nuestra fe tambalee, que decaiga. Dios nos mantendrá firmes. Los rectos no serán sacudidos en su fe si viven de esta manera, pues al practicar cada uno de estos requisitos estaremos de continuo en la presencia de Dios. Dios es quien va a infundir la fuerza y la estabilidad espiritual que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el verdadero adorador estará seguro en las manos del Señor. Todo esto, hermanos, debe llevarnos a ver al interior de nosotros mismos, ver y escudriñar nuestro corazón, qué hay dentro de él. Si realmente estamos llevando una vida de piedad, no solamente ante los hombres para formar una máscara, una apariencia, sino delante de Dios,
aquel Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Debe haber en nosotros convicciones firmes que nos guíen a una vida de santidad y así poder presentarnos puros y sin mancha delante de Él. La rectitud, integridad y pureza es un requisito para poder estar delante de su presencia. Y esto no aplica solamente a aquellos que están en el servicio visible delante de la congregación, como los hermanos que ministran en la alabanza y que es un hermoso tiempo de adoración, aquellos maestros de escuela dominical, las maestras en los salones con los niños. No es solamente para ellos. El apóstol Pedro nos dice que todos somos partícipes del sacerdocio que Dios ha escogido. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos recuerda que somos parte de ese real sacerdocio y de esa nación santa. Lo somos gracias a la obra de Cristo. Él ya nos hizo partícipes, nos ha justificado para poder estar delante de la presencia de Dios y vivir apartados para Él. Todos somos llamados a vivir una vida digna de ese llamamiento, que con nuestras obras ofrecemos sacrificios espirituales al Señor. Todos somos llamados a hacer esas obras que Dios ya preparó de antemano. Y como nos dice de igual manera el autor de Hebreos, en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos la santidad, hermanos, para presentarnos delante de Dios. De esta manera nadie podrá estar en su presencia. Quiero culminar, hermanos, con una reflexión y una exhortación. Aparecerá ahí en pantalla y dice que nosotros debemos de conducirnos en integridad. Caminemos en rectitud, permanezcamos en integridad y vivamos como aquellos que anhelan y esperan estar siempre en la presencia del Dios Santo. Debemos cumplir con cada uno de esos requisitos, hermanos, para estar siempre en la presencia del Dios Santo. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gran Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por su palabra, por todo lo que ha hablado a nosotros a través de ella. Gracias, Señor. Le pedimos que lo que hoy se ha presentado, Señor, usted lo lleve a que lo hagamos una realidad en nuestras vidas, Señor. Que meditemos, que reflexionemos de qué manera nos estamos conduciendo delante de usted, Señor, para poder tomar acciones que nos lleven a retomar el curso, Señor, retomar el camino que nos lleva a su presencia. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que ha abierto ese camino y que Él mismo es ese camino, Señor. Ayúdenos a poner nuestros ojos en Cristo solamente, Señor, para poder llegar ante usted, Señor. Gracias por todo, Padre. Bendíganos y bendiga nuestra semana, Señor. Te lo pedimos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hemos concluido.